Noches, amadas hermanas. Empezamos la clase nuevamente. Un placer, un gran honor estar con. Voy a interrumpirte, Gaby, perdón. Es que la cámara que está activa es la que no te ves y está hablando es la que está apagada. Entonces te oímos la voz como ahorita en el canto, pero no te podíamos ver. Ok, permíteme entonces hacer algo aquí. Permíteme. ¿Dónde pongo join with computer? Ok, ahí Listo. me oye. Muy bien. Bueno, entonces me voy a salir del otro porque ya no tiene caso que esté en el otro. Pero bueno, les decía a las hermanas que es un gran honor estar con ustedes nuevamente y buscando la continuación a la clase que vimos la semana pasada. Y la semana pasada, si algunas recuerdan, vimos la clase que se llamaba Desafiando a Dios, que estaba basada en el libro de Jonás. Y vimos cómo aquel profeta que había servido a Dios por tanto tiempo, que había sido su portavoz, cuando el Padre lo envió a Nínive con aquellos que eran gentiles, ¿qué hizo Jonás? Jonás se fue exactamente en sentido contrario y decidió que no iba a hacerle caso a Dios. Entonces, lo que aquí vemos simplemente que muchas veces tú y yo somos como Jonás, que a sabiendas de que hay un mandamiento específico, que hay una instrucción clara, nos rehusamos a obedecer a Dios neciamente y simplemente le pintamos la raya a Dios y le decimos, hasta aquí te voy a seguir. Y claro que nosotros no le vamos a decir a Dios en voz alta, quizá ni siquiera lo reconozcamos, jamás lo vamos a vocalizar y le vamos a decir a Dios, esto es lo mío, pero inconscientemente con nuestras acciones quizás estemos guardándonos cosas que no dejamos que Dios intervenga a pesar de que sabemos el mandamiento específico. Es una situación que vimos la vez pasada, vimos algunos ejemplos que vamos a recordar aquí brevemente, y entre ellos ejemplos teníamos cuanto al perdón, si se acuerdan del perdón, que muchas veces guardamos rencores y nos sentimos con el derecho de tener ese rencor, de guardar ese enojo contra aquella persona que nos hizo daño. En cuanto a amar a Dios por sobre todas las cosas, de ese mandamiento hablamos también de él, y decimos, bueno, sí, amo a Dios sobre todas las cosas, pero siempre y cuando que no interfiera con mi familia o con mis vacaciones o con el trabajo, porque si tengo un compromiso, pues dejo a Dios para el próximo domingo, ¿no? A veces también hablamos, la vez pasada recordábamos también del mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y, y eso como que no se nos da muy bien porque hay gente que simplemente no la pasamos, gente que queremos ver de lejitos, personas que no nos agradan por su manera de ser, que nos caen gordas, que igual no tenemos que convivir con ellas, hermanas, pero debemos orar por ellas, debemos de desearles lo mejor, ¿no? Pero sin embargo juzgamos o aquellas personas que simplemente no piensan igual que nosotros o andan en otros caminos, pero el mandamiento es amarlos como a nosotros mismos porque ellos son el prójimo, ¿no? Y a veces también en esa parte vamos para el otro lado, en sentido opuesto al que nos pide Dios que caminemos. También vimos como hablábamos de que en hebreo nos dice que debemos de seguir la paz y la santidad, sin la cual no veremos a Dios. Y muchas veces nosotros somos contenciosas, no nos gusta que nadie nos mire feo, no nos gusta que nos lleven la contraria o que no nos pidan la opinión. Y entonces, si alguien se mete con los nuestros, nosotros estamos puestas a defendernos y de una manera agresiva con nuestras palabras o con nuestras acciones. También no es lo que Dios quiere para nosotros. Cuando hablamos también, lo vimos la clase pasada, negarnos a nosotras mismas y ser mansas y humildes de corazón, pero a veces nos ofendemos por todo. La hermana nos ofende sin que nos demos cuenta. A veces porque se hizo un comentario y pensamos que estaban hablando de nosotros, o si no vinieron a saludarnos, o no nos vinieron a ver, o no nos dieron el lugar, o no tomaron en cuenta nuestro parecer. Y entonces decimos,
me están excluyendo y entonces nos enojamos y entonces decimos, voy a sacar mi boleto, yo ya no juego a lo que están jugando y yo me retiro. ¿Por qué? Porque no sabemos ser mansas, porque no somos humildes. Y al igual que Jonás, entonces, hermanas, estamos desafiando al Padre porque no hacemos lo que Él nos dice, porque guardamos nuestros enojos y dejamos que se conviertan en amargura, porque no lo amamos a Él por sobre todas las cosas, porque no amamos al prójimo como a nosotros mismas y porque somos contenciosas y nos ofendemos fácilmente. Pero bueno, todo eso lo vimos, fue un resumen de lo que vimos la semana pasada. Pero volvamos a la historia de Jonás. Sabemos que corrió en sentido contrario y sabemos que llega a un puerto y se sube en embarcación y viene una gran tormenta, ¿no? Pero fíjense lo que dice Jonás. Todos nos conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Porque la vimos con los niños en las clasecitas de niños y sabemos que Jonás iba huyendo de Dios. Pero me llama la atención lo que dice en el capítulo 1, versículo 9 del libro de Jonás. Dice, cuando le preguntan los marineros, bueno, ¿y tú quién eres? Dice, él respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Cómo? O sea, le temes al Señor tu Dios y vas para el otro lado y dices, ¿qué sentido tenía? O sea, ¿cómo puedes decir eso si eres rebelde a lo que te dice el Señor? Entonces, me pregunto a mí, Gabriela, cuando yo no amo como debo amar, cuando yo no tengo a Dios como mi prioridad número uno, cuando guardo rencor, cuando no soy humilde, realmente estaré diciendo lo mismo que dice que dijo Jonás, que temo al Señor mi Dios, pero estoy haciendo lo contrario. O sea, nosotros tenemos que ser congruentes con lo que decimos, porque no tiene sentido, como no lo tuvo sentido con Jonás. La pregunta es, ¿qué tan auténtico es mi cristianismo? Creo porque sé la teoría, me sé la teoría, me sé los versículos, conozco la Biblia, practico solo lo que me conviene, lo que me gusta, en lo que estoy de acuerdo. O algunas de esas cosas que veo yo ahí en la Biblia las tomo como sugerencias y no como mandamientos, porque digo, bueno, sí, no, yo escojo en qué te voy a obedecer. Y entonces la Biblia ya no es como el espejo en el que debemos de reflejarnos y encontrar lo que nos está faltando, ¿no? Y entonces somos como el hombre natural que se ve en el espejo y se va y se olvida cómo se veía, ¿no? Como nos dice ahí Santiago, ¿no? Eh, y a lo mejor en qué tan auténtico es mi cristianismo es qué tanto me esfuerzo por guardar las apariencias, por parecer que soy humilde, pero en el fondo, por parecer que me estoy santificando, pero en el fondo tengo mis cositas guardadas. Estamos esforzándonos por guardar las apariencias ante los demás, pero sabemos que Dios escudriña nuestros corazones. Entonces, Dios está buscando que tú y yo seamos una auténtica cristiana. Así como decimos que tememos a Dios, pues debemos actuar en consecuencia. Si nos volvemos con Jonás, vemos que Jonás enfrentó una gran prueba, ¿verdad? Y vemos que se sube en aquel barquito, bueno, en aquella embarcación, yo me imagino que pues, no era un barco pequeño comparado con los que vemos ahora, ¿no? Pero aquellos marineros que eran hombres de mucha experiencia tuvieron gran temor. Vamos a leer lo que dice en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Y dice así, entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad de manera que el barco estuvo a punto de romperse. O sea, aquella embarcación frágil, con aquel gran viento, ¿verdad? En el mar, ¿se imaginan cómo aquel barco se iba a partir en pedazos, ¿no? Entonces, Jonás iba huyendo de Dios. Sin embargo, ¿quién fue el que lanzó el gran viento? Dios. Entonces Dios sabía dónde andaba Jonás y Jonás se estaba escondiendo de él, ¿no? Entonces sabemos que Dios es omnipresente, omnisapiente. Entonces, ¿hasta dónde estaba llegando la necedad de Jonás pensando que se iba
a esconder de Dios. Entonces, la gran tormenta, el viento que lanzó Dios, tenía un propósito y tenía una dedicatoria. Era para Jonás, específicamente de parte de Dios para Jonás. Y Jonás lo supo. Jonás se dio cuenta porque vemos ahí, continuamos leyendo en el capítulo 1, pero vamos a leer a partir del versículo 8. Le dicen los marineros a Jonás cuando están todos asustados de qué está pasando y después de haber orado a sus dioses para que aquella tormenta cesara y pues obviamente no pudieron hacer nada. Le dicen los marineros, decláranos por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y luego dice en el versículo 10, y aquellos hombres temieron muchísimo, muchísimo, y le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? Pues entendieron que huía de la presencia del Señor, ya que Él se los había declarado. Y le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Porque el mar se embravecía más y más. Y Él respondió, levántenme y échenme al mar, y se les calmará. Pues yo sé que por mi causa les ha sobrevenido una gran tempestad. Aquella tormenta que estaban enfrentando aquellos marineros, que seguro habían enfrentado muchos, no se parecía a ninguna otra. Por eso estaban tan asustados. Oraron a sus dioses, ¿verdad? Pero obviamente no pudieron hacer nada. Y algo que yo siempre he admirado de Jonás en esta parte, dice que Jonás les dijo, yo sé que es por mi causa, por lo tanto, écheme al mar. Muchas veces, hermanas, cuando nosotros, bueno, la mayoría de las veces, cuando nosotros no hacemos las cosas correctamente, no solamente nosotros nos vemos afectadas, sino que afectamos a los que están a nuestro alrededor, a nuestras personas amadas, ¿verdad? Pero aquí vemos que lo que está pasando aquí con Jonás, que está afectando a aquellos marineros, él piensa y dice, no es justo que a ellos les pase nada, y les dice, échenme al mar, y confirma la omnipotencia de Dios porque dice, viene tras de mí, Dios viene detrás de mí, echándome al mar se van a calmar los vientos. Tanto conocía Jonás a Dios que sabía lo que iba a pasar. Y aún así, y dices tú, aún así, huyó de Dios. Dices, ¿cómo? O sea, ¿por qué rehusarse a hacer lo que Dios le había enviado? ¿Por qué rehusarse si sabes bien quién es? ¿Verdad? Si sabes bien cómo va a actuar. Versículo número 13, volviendo con los marineros, dice que aquellos hombres remaban para hacer volver el barco a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más y más. Ellos no querían echar a Jonás al mar, no querían cometer aquel crimen porque decían, no, pues cómo vamos a regresar a puerto seguro, pero no podían, los vientos eran demasiado fuertes. Entonces clamaron al Señor diciendo, oh Señor, por favor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, de este que te está desobedeciendo, de este que dice que tú estás enojado con él, de este por el cual tú estás trayendo esta tormenta. Y luego le dicen, no nos hagas responsables de sangre inocente, porque tú, oh Señor, has hecho como has querido. Estos gentiles, estos incircuncisos, estos marineros que tenían otros dioses, cuando ven la magnitud de lo que está pasando, inmediatamente saben que están enfrentándose a un Dios que jamás imaginaron podían enfrentar. De gran poder y que con gran temor tenían que buscar cómo salvarse a sí mismos. Y nomás le dicen, nada más no te enojes, si este hombre es inocente, pues ojalá y no sea inocente porque nos la vas a cargar también contra nosotros, ¿no? Los tripulantes de aquel barco no querían ser encontrados culpables, no querían, por eso se aseguraban de que aquel hombre iba a ser echado al agua, dice, porque tú lo has querido. Nosotros no queríamos, nosotros no queremos, pero es la única manera en que nos vamos a salvar. Entonces dice el versículo 15, dice, entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó la furia, tal como Jonás se los había dicho. Y aquellos hombres temieron grandemente al Señor y le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. O sea, aquellos hombres
se convirtieron. ¿Habías notado tú esto en el mensaje antes? Digo, porque yo no. Yo estoy como Paula, hasta que estudié sobre esto me veo otros detalles, porque siempre me había concentrado en la desobediencia de Jonás, en el pez, en que tuvo que ir a Nínive, en fin, toda la historia, ¿no? Pero aquí vemos a los hombres que creyeron, que hicieron sacrificios y que hicieron votos, y esto a pesar del mal testimonio que estaba dando Jonás. Fíjense cómo a veces las malas experiencias sirven de testimonio para los otros que dicen, ¿se acuerdan ese dicho que dice, si rasuran al vecino, pon tu barba a remojar? Y para eso están escritas esas historias, para que nosotros seamos como estos hombres que digamos, así actúa Dios, mejor no lo hago yo, ¿para qué lo reto, no? ¿Para qué me meto en problemas con él, no? Entonces, aquel hombre fue echado al mar, se calma la tormenta y los hombres se convierten a Dios de una manera increíble. Para estas alturas, Jonás ya está en el mar, Jonás ya está en las profundidades del océano. Y a estas alturas ya sabía Jonás, y no sé en qué momento, posiblemente cuando se dio cuenta del gran viento, se dio cuenta que había actuado neciamente, ¿no? Entonces dice, pues échenme al mar, no hay nada que hacer, voy a perder. O sea, Dios tenía un plan, y yo estoy yendo en sentido contrario, y yo me opuse, yo hice lo que quise, y Dios ahora me está dando lo que me merezco. Pero sin embargo, amadas hermanas, sabemos que Dios tenía un gran plan. Y sabemos ahí, vemos en el versículo número 17, dice, pero el Señor dispuso que un gran pez se tragara a Jonás. Y este estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que el pez no iba pasando por ahí. Dios dispuso que el pez estuviera allí. Claramente nos dice que Dios hizo soplar el viento y claramente dice que Dios llevó al pez ahí con un propósito muy específico. Y vemos cómo la creación obedece a Dios. La creación obedece a Dios. Entonces, en el momento en que Dios hace soplar aquel fuerte viento y manda al gran pez, Dios tiene un plan muy específico, y tú ya te conoces la historia, pero ¿se pueden ustedes imaginar, tratando de ver lo que estaba pasando en aquella embarcación, el pánico que tenían los marineros y de repente se tranquiliza todo? ¿Se imaginan ustedes también lo que sintió Jonás al confesar que todo aquello estaba pasando por su culpa, y que se sintió culpable por la vida de aquellos inocentes, y dijo, pues láncenme al mar, ¿verdad? ¿Se imaginan también lo que sintió Jonás al sumergirse en el mar, sabiendo que era el fin? Porque estaba en medio de aquella tormenta, le iban a aventar al mar. Ahí, hasta ahí acababas Jonás. Ahí Jonás dijo, hasta aquí termino, ¿no? Y luego llega aquel gran monstruo marino, que no es una ballena, porque las ballenas no comen, no abren la boca tan grande para comer lo que comió este pez. Dice, y se lo tragó. ¿No lo masticó? Un tiburón mastica, destruye para poder comer. No, este enorme pez se lo traga. Se lo traga. ¿De qué tamaño estaba? Pues enorme, ¿verdad? Y vemos que el pez que Dios dispuso era para que se lo tragara, porque Dios tenía ya el plan completito, el plan completito. Y vamos ahora al capítulo 2. Y ahora vamos a ver a Jonás dentro del pez, haciendo oración a Dios, porque él ya se sentía hombre muerto. Ahora, quiero que se imaginen a Jonás, que duró todo ese tiempo dentro de las entrañas del pez. Ustedes saben lo que pasa en el estómago, ¿verdad? Hay ácidos, hay cosas que no sé qué tipo de ácido sería, pero yo creo que aquellos ácidos estaban quitándole a Jonás parte de la piel, a lo mejor salió sin pelo, o sea, lo estaban disolviendo, si se llama decir de esa manera, ¿no? Sí, porque eso es lo que sucede en cualquier aparato digestivo. Pero vamos a ver lo que dice capítulo 2, versículo 5.
dice Jonás, porque ya Jonás, ya cuando Jonás escribe esto ya está salvo, ¿no? Pero está recordando lo que pasó. Y dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. ¿Se imaginan eso? Los cimientos de los montes es donde nace la montaña, en el fondo del océano. Hasta allá llegó Jonás, hasta allá, hasta el fondo del océano. Y luego dice, esto me impacta, dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Hombre muerto. O sea, ya la tierra dijo, tú ya no eres aquí, ya no perteneces aquí, cierra la puerta. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Se sintió hombre muerto. Pero sabemos que Dios tenía otros planes para su siervo, ¿verdad? Y vamos a leer ahí en el versículo, continuando en el versículo 6 del capítulo 2, dice, mas tú, hablando ya con Dios, sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Desde las entrañas de aquel pez, la oración de Jonás llegó hasta el santo templo de Dios. Dime, hermana, ¿en qué momento pudiéramos no orar a Dios y que dijeras, no te escucho? Dios escuchó a Jonás, que en aquel lugar tan horrible, que era el vientre de aquel pez, estaba acordándose de él y Dios tuvo compasión de él, ¿verdad? Y le llegó, porque la oración llegó hasta su santo templo. ¿Te imaginas, Paula, que esas oraciones que tú pudieras decir, las oraciones que yo hacía con las hermanas, llegaban hasta el templo de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué oraba? ¿Por qué dijo esto Jonás? ¿Cómo estaba orando Jonás? Con qué fervor, con qué necesidad estaba orando que Dios lo escuchó? Así es como debemos orar tú y yo, ¿verdad? Pero bueno, volviendo porque no es el tema la oración, ¿verdad? Y Jonás reconoce su error y sabe que lo que le aconteció fue a causa de su propia desobediencia, de su necedad, de su terquedad, de ser rebelde, de sublevarse contra Dios, de desafiarlo, ¿no? Y fíjense lo que dice en el versículo 8 del capítulo 2. Lección aprendida, dice, los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Dios había abandonado a Jehová, a Jonás, perdón, porque éste había seguido sus vanidades. Y entonces sus misericordias, dice, me abandonaron por andar yo de necio, por andar yo por mis prejuicios, por lo que haya querido, por lo que hayan querido ustedes que Jonás no quiso ir a Nínive. Aquí está Jonás pagando sus precios y se da cuenta que la misericordia de Dios lo abandonó. Dice, en versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová, dice Jonás 2, versículo 9. Y entonces Jonás vuelve al redil, vuelve en sí, se da cuenta que sus vanidades le habían costado mucho, porque la misericordia de Dios ya no estuvo con él, y fue una gran lección. Pero Jonás vuelve en sí como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Que tuvo que llegar hasta el fondo para decir, y volvió así, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Jonás en el vientre del pez dice, pues, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? También. ¿Qué hubiera pasado si Jonás hubiera obedecido? Si desde que Dios le dijo, ve a Nínive y predica, Jonás se hubiera ido a Nínive y hubiera predicado. Los ninivitas hubieran sido perdonados, como lo fueron también, y Jonás se hubiera ahorrado todos estos problemas. Y me pregunto yo, ¿qué caso tenía que Jonás tuviera que pasar por eso? Y entonces, ahí me acuerdo lo que le dijo Jesús a Pablo. Le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Porque estás pateando esta herramienta que te está haciendo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, cuando nosotros no hacemos lo que Dios dice, estamos pateando el aguijón, aquel instrumento con su cortante, y nos estamos haciendo daño a nosotras mismas. Y si no, ahí está Jonás. Ahí está Jonás para aprender de él. Nosotros ya no nos regimos por el Antiguo Testamento.
es cierto, pero nos sirve para aprender de esos personajes, lo que ellos aprendieron, para aprender en experiencias ajenas, en cabeza ajena, y para ver cómo actúa Dios, cómo actúa Dios. Y vemos cómo básicamente Dios se trajo a Jonás de las orejas. Y cuando Dios se trae a Jonás de las orejas, no estuvo fácil. Él ya se sentía muerto. Dice, la tierra ya echó el cerrojo sobre mí, estoy hasta el fondo del abismo, ya en donde están los cimientos de las montañas, sacando yo, ¿verdad? Cuando los hijos de Dios, como tú y yo, cometemos la herejía de rebelarnos contra Él, y no abiertamente, hermana, yo sé que ninguna de nosotros andamos en cosas totalmente eh, depravadas, ni mucho menos, ¿no? Pero eso es lo peligroso, porque, porque acuérdate que Dios no quiere tibiezas. Entonces puede que estemos aquí, pero es necesario que abramos los cajones de nuestro corazón, que busquemos debajo de la cama a ver qué está escondido, porque Dios quiere o todo o nada, porque amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo. Entonces no podemos tener rinconcitos allí de que, bueno, esto es lo mío nada más, ¿no? Oye, pues te doy el lunes, martes, miércoles, sabes que el viernes en la noche no, pero el sábado y el domingo te lo sigo dando, no, es todo, Dios no quiere, con Dios no vamos a negociar, ¿no? Este, nosotros, tú y yo, jamás seremos lanzadas al mar, pero tampoco nos están pidiendo tampoco que vayamos a evangelizar un pueblo como el de Nínive. Pero sin embargo, podemos ver cómo Dios espera que acatemos sus mandamientos. Punto. Él cuenta con nosotros. No le vamos a poder decir, no lo vamos a convencer porque yo nada más quiero que me des el viernes en la noche. No, tú eres mi hija 24 horas al día, 7 días a la semana, los 360 y tantos días del año. Punto. No vamos a negociar así con él. Pero hazte la pregunta obligada. Nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué misericordia, hermana, te estás perdiendo por no someterte completamente a los designios de Dios? Gabriela, ¿qué misericordias estás dejando de disfrutar por ser testaruda, por ser rebelde, por ser egoísta? ¿Qué estamos dejando de recibir? A lo mejor ni cuenta nos damos. ¿Por qué? ¿Para qué seguir con nuestra altivez o con el espíritu de confrontación o con el espíritu combativo? Cuando eso es lo que no, Dios no quiere eso para nosotros. Es claro que no lo quiere. Y dice, y eso lo conocemos en Hebreos capítulo 12, versículo 6, dice, el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Al que ama, disciplina y azota el que recibe por hijo. ¿Pero a quién va a disciplinar? ¿Al que anda obedeciendo? ¿Le pasó a Jonás lo que le pasó porque era muy obediente? No. Entonces, caminemos derechitos para que no tenga Dios que usar la disciplina con nosotros. En el Salmo 32, Salmo 32, David dice en el versículo 3 en adelante, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjense lo que le estaba pasando a David al no reconocer su pecado. Y eso lo vimos también la semana pasada, ¿no? Cómo debemos de buscar nuestros pecados ocultos. Te digo, cada quien tiene lo que tiene en su corazón y yo sé que tengo cosas que corregir. Así que lo que digo aquí dice aquí, lo que dice David es, mientras callé, tuve dolencias, tuve dolores. Dice, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Había dolor. Dice, pero cuando confesé, cuando declaré, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermana, muchas veces en el, le llaman, los doctores le llaman enfermedades psicosomáticas. Son enfermedades cuyo origen está relacionado con el estrés y la ansiedad.
esas enfermedades que a lo mejor puede ser una colitis, una úlcera, una gastritis, alta presión, jaquecas, no sé, X, le llaman enfermedades psicosomáticas, que según los médicos son hasta el 80% de los pacientes que van a verlos tienen este tipo de enfermedades. ¿De dónde surgen? ¿De dónde surge el estrés y la ansiedad? Pues surge de los afanes de la vida, que nos preocupamos por lo que aún no pasa, porque no confiamos en que Dios está en control. ¿De dónde viene? Porque tenemos temor de lo que el mundo nos depara. ¿De dónde viene el estrés y la ansiedad? Porque andamos en contiendas y pleitos, ya sea dentro de la familia o del trabajo, con los vecinos, o aún dentro de la congregación. Aún dentro de la congregación. A veces nos metemos en problemas porque queremos cosas que no podemos comprar y de cualquier manera vamos y las adquirimos y ahora tenemos esa deuda que ahora no podemos pagar y ahora me quedé sin trabajo y ahora cómo le hago y ahora andan los deudores detrás de mí y tengo que hacer muchos sacrificios y tronándome los dedos porque no me va a alcanzar para terminar la semana. ¿De dónde vienen esas enfermedades del estrés y la ansiedad? ¿Por qué? A veces la enfermedad de esas vienen porque no dejamos ir lo que ya no nos pertenece, porque no dejamos, llámese el ser amado que ya murió y que ya Dios lo llamó, o puede ser el hijo o la hija que ya se casaron y tienen su propia vida y que tú quieres estar ahí metida ahí y seguir controlando esa vida cuando ya no te pertenece y surgen muchos problemas, quizás problemas en nuestra fuente de trabajo porque no somos trabajadoras diligentes, este, y esto quizá también sea porque nos estamos aferrando a una juventud que a muchos de nosotros ya se nos está yendo o ya se nos fue desde hace rato, ¿no? Porque estamos fallando en ver nuestro alrededor de manera vertical, de manera espiritual y seguimos viendo las cosas de manera horizontal, de manera carnal. Y entonces, ¿de dónde vienen todas esas enfermedades psicosomáticas? Pues pudieran venir por este lado. Y quizá tengamos que preguntarnos tú y yo, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no gozamos de todas las misericordias de Dios? ¿Por qué si hemos sido bendecidas con todas las bendiciones que puede haber en el entorno espiritual, ¿por qué estamos sufriendo como estamos sufriendo? Y la pregunta es, y esta pregunta me la hago yo y te puede servir a ti, es, ¿tomas en cuenta a Dios en tu diario vivir, en todo lo que vas a hacer? Antes de hacerlo, lo incluyes para que te dé, ayude a hacer las decisiones correctas, a emprender los proyectos, o te lanzas y luego después dices, ay Dios, ayúdame cuando tú ya te metiste en el problema. Pides guía y sabiduría a Dios, porque está en la Biblia, la lees para ver qué te aconseja Dios. Tu comportamiento, hermana, refleja la mansedumbre de Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús. Y la pregunta es, ¿tu obrar es testimonio de esa mansedumbre? O hay gente que diga, no, hombre, con ella ni te metas porque te va como en feria. Si así hablan de ti o de mí, no somos muy mansitas, ¿no? No somos muy mansitas con tu esposo, hermana, las que estemos casadas. ¿Nos sometemos a ellos realmente? ¿O nomás sabemos que nos tenemos que someter, pero en el fondo nos resistimos y somos rebeldes y no cumplimos con todo lo que nos corresponde? Y luego ahí andamos en problemas en nuestro matrimonio por no cumplir con esa parte que es una bendición y andamos en problemas por no cumplir en el trabajo, qué tan diligentes somos con nuestros hijos pequeños, aquellas que aún tienen pequeñitos en su casa. ¿Eres congruente con lo que dices y con lo que les enseñas y con lo que actúas? Porque si no eres congruente, si los quieres que sean, que crezcan en el cristianismo, pero te oyen mentir y te oyen pelear con el marido y te oyen pelear con la vecina, pues cuidado porque esos hijos te van a sacar canas verdes en unos años más. Con tus hijos mayores, aquellas que ya tenemos a hijos grandes, les estorbamos cuando hacen cosas que no están correctas. O decimos, mejor no le digo nada, hermano, porque
pues yo lo que quiero es llevar la fiesta en paz. No, 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 eso no se puede hacer. ¿Se acuerdan de, ¿cómo se llamaba? Elí, el sacerdote, que fue castigado porque él no le estorbó a sus hijos que estaban en el templo haciendo barbaridades y le dijo a Dios, ve y dile que ese día se van a morir todos los varones de la casa porque no le estorbó a sus hijos. Tenemos que estorbarle a nuestros hijos porque si no, no vamos a tener la misericordia de Dios, vamos a estar como Jonás, vamos a sufrir las consecuencias de darles por su lado. Con tu familia política, hermana, con tu familia política, ¿los amas como a ti misma? Digo, porque a veces le cuesta uno trabajo amar a nuestros propios hermanos carnalitos, ¿verdad? ¿Y la política? ¿Cómo andas? ¿Con tu nuera? ¿Con tu yerno? ¿Con tu suegra? ¿Con tu suegro? ¿Con tus cuñadas? ¿Cómo andas? Son tu prójimo. Y tú les estás dando testimonio de cristiana. Entonces, nos están viendo, ¿verdad? Entonces, ese es el otro punto. Entonces, tomas a Dios en cuenta en tu diario vivir, tu comportamiento refleja la mansedumbre de Jesús. El otro es, busca la santidad y la paz. ¿Buscas eso? Que dicho sea de paso, sin la cual dice Hebreos, nadie verá al Señor. Tenemos que seguir el consejo de Pablo, que dice, por nada estén afanosas, por nada estén afanosas. Y dice ahí, antes bien, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, ¿cómo? Con acción de gracias. Y esto me encanta, hermana, es mi versículo favorito, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿No quieres esa paz, hermana? ¿No quieres esa paz? Entonces no te afanes. No te afanes, no dejes que te robe el mundo la paz que Dios te está ofreciendo. Dice, es una paz que no vas a comprender. Oye, hermana, pero ya no voy a tener problemas. No, sí vas a tener problemas. Mientras estemos en este mundo, es un mundo imperfecto. Aquí va a haber problemas. Pero mientras confíes en Dios y que digas, ok, Dios está en control, ya sabe por qué lo está haciendo, Dios me va a sacar adelante, la paz va a ser interna. No que vas a andar brinqui, brinqui, risa, risa. No, pero vas a tener la paz interna, el gozo de saberte que tú estás siendo cuidada por tu Padre y que lo peor que te puede pasar, hermana, lo peor que te puede pasar es que te mueras. Y si te mueras, ¿a dónde vas a ir? A las mansiones que nos tiene preparadas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos aferramos tanto a este mundo que es tan problemático y cada vez está peor? A veces está peor, ¿verdad? Seguimos el otro consejo de Pablo también en el mismo capítulo que dice que pensemos en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Apaga la tele, hermana, no oigas las noticias, no veas las novelas, lee la Biblia, escucha, ahora que todo está en YouTube, hay infinidades de sermones grabados por los hermanos. Oye los sermones, canta alabanzas. ¿Para qué te llenas de basura? ¿Para qué llenas tu mente de basura que te va a inquietar? Ah, es que anda un globo chino por arriba de Estados Unidos. Ay, qué miedo. Y luego, pues que ande. Dice, ya lo tumbaron y ¿qué pasó? No pasó nada. Y los que se preocuparon, no, no oigan las noticias. No, que la inflación, que no pasa nada. Dios está en control. Ora, no te angusties. Dice que la mayoría de nosotros nos angustiamos por cosas que nunca van a pasar. O sea, nos angustiamos de gratis. Nos angustiamos de gratis. En el otro que vamos a ver aquí dice, guarda tu lengua del mal, dice Salmos 34:13, dice, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Salmos 34:13. Cuando los problemas que afrontamos son por algo que dijimos, algo que no era verdad o algo que dejamos de hacer, ¿a quién vamos a echarle la culpa? ¿Cuántos de los problemas que Gaby tiene ahorita es por algo que dijo, que no dijo, que dejó de hacer? Pues yo sola me los causo. Mejor camina como el Señor quiere y vas a andar en paz, vas a tener paz. Oye, la vecina no me quiere. Oye, pues yo ya le pedí perdón por lo que pude haber hecho mal.
pero pues ni modo, ay Dios que la bendiga y voy a estar orando por ella y ya. Y de repente la vecina va a estar bien. Cuando lees el Antiguo Testamento, hermana, te das cuenta, dices tú, wow, cuando ves cómo de repente Dios quitó de enfrente a los enemigos, enemigos que venían a matar al pueblo y de repente Él los destruye y no pasa nada y el pueblo se regresó y no pelearon. Que no te quite a ti el problema de la vecina, ¿verdad? Imagínate, ese es el Dios que tienes, ¿no? Entonces, aceptemos con gozo los designios que Dios tenga para nosotros. No importa las condiciones, no importan las condiciones. Y en este momento voy a hablar de un problema que, bueno, de una condición, más bien dicho, al que yo ya me estoy acercando y que ya, bueno, ya yo me resisto, soy de la resistencia, ¿no? Me resisto a hacerme vieja, me dice, ¿no? Pero bueno, los años, el problema de los años, nuestro cuerpo, empiezan los dolores, empiezan los olvidos, empiezan el ya no poder moverte como antes, quieres correr y el cuerpo te dice, no hombre, hasta crees, no puedo, quieres subir escaleras y ya tienes que irte agarrando, tienes que bajar escaleras y agárrate porque igual hasta sientes que te puedes ir. Pues es que los años pasan factura, nuestro cuerpo cuando nació estaba nuevecito, pero pues ya es un modelo antiguo, pues ya se está desgastando. Entonces, el hecho que estemos con dolores, hermana, el hecho que ya no seamos eh, como antes, no nos da, no nos da el permiso para hacernos gruñonas, para hacernos enojonas, para hacernos imposibles como personas con quien estar. No nos da ese derecho. Y déjenme, les voy a recordar a alguien que, bueno, voy a platicar de alguien que yo conocí y Paula la conoció. Esta ancianita era una hermanita de nosotros, la hermana Finita. Yo la conocí muy al principio cuando yo llegué a Vallehermoso recién bautizada. La hermana Finita era una ancianita de 90 y tantos años, 94, no sé cuántos, 90 y tantos años. La hermana Finita era sordita, casi no veía, caminaba, no me acuerdo si con un andador o con un bastón. Vivía como a 2, 3 cuadras de la congregación y ella se iba caminando y llegaba a abrir las puertas, a recorrer las cortinas. Muy alegre la hermana Finita. Pero era viuda de muchos años de un predicador, el hermano, creo que se llama, no me acuerdo, Francisco, no sé. Y nada más yo la conozco como Finita, no me acuerdo ni cómo se apellida, no me acuerdo cómo se apellida la hermana, se apellidaba. Se cae la hermana en el baño, se quiebra la cadera y le dicen a sus hijos, le dicen, mira, si lo operamos, va a morir en la plancha. Si no lo operamos, va a morir en 3 meses porque sus pulmones se le van a llenar de agua y va a morir. Y yo creo que fue en noviembre cuando se cayó, porque yo me decía yo, se va a morir en febrero. Yo me acuerdo que era en un mes como este, en febrero, ¿no? La hermana duró 3 años, hermana. 3 años en su cama. Ya no se pudo levantar porque pues no se pudo levantar. Y todos los domingos, los hermanos de la congregación le llevaban la comunión, cantábamos con ella y le daban hacían oración y alguna lectura que leía precisamente el hermano, el papá de Paulita era el que llevaba ahí la mayoría de las veces todo esto y nosotros la acompañábamos. Y el canto favorito de la hermana era, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, las estrellas, y decía yo, la hermana ya no veía, pero esas imágenes ella la tenía grabada en su mente. Y ella gozaba y cantaba, tú lo oías cantar y lo oías cantar con gozo. El Señor, ella alababa al Señor. Y ella cuando íbamos las mujeres solas, ella oraba y decía, Señor, ya llévame, ya quiero estar contigo. Ya estaba cansada, pero no renegaba, no era difícil estar con ella. Y digo yo, esta hermana era, para mí fue un gran ejemplo de cómo debe uno de comportarse, aunque estés llena de dolores, porque la hermana no oía, no se podía parar, tenía su dolor en la cadera, estaba ciega y alababa como ustedes no se lo imaginan. Y llegaba uno a visitarlo y te preguntaba por el hijo, por el nieto y fulanita, por todo el mundo preguntaba y uno salía con el espíritu acá, según nosotros íbamos a darle ánimo, uno salía de una manera bien edificada con lo que ella tenía, con su actitud. Entonces, esa hermosa mujer que jamás se quejó a pesar de su estado,
demostró lo que es tener un corazón lleno de Dios, lleno de gozo. Y es lo que tú y yo tenemos que tener. Ese gozo que viene del agradecimiento y la convicción de sentirnos hijas de nuestro Padre. Y de que nosotros, si hacemos lo que Él nos manda, estaremos recibiendo grandes misericordias, grandes bendiciones. Muchas veces no las recibimos porque somos tercas y rebeldes. Y entonces nos llega la disciplina. Y aún en medio hay cosas que no son disciplina, como decíamos, la cuestión de los años, pues es que hay que aceptarlas también y hay que vivirlas porque son parte de la vida, ¿no? Por tanto, hermana, recordemos los que nos dice segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos, decimos a las personas mayores, aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. No tenemos permiso de actuar como personas ancianas, amargadas y adoloridas. Tenemos el cuerpo, el interior se nos está renovando día a día en esa esperanza que tenemos. Hermana, no demos cosas contra el aguijón. No reneguemos de la condición que estamos pasando. Gocémonos, hagamos lo que Dios nos pide y como Jonás identifiquemos nuestras rebeldías, nuestras rebeliones, confesémoslas a nuestro Padre que las va a perdonar para que estemos listas para recibir la abundante misericordia y abundantes bendiciones de su parte. Que Dios me las bendiga, hermanas, y muchas gracias por su atención. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermana Gaby, por compartir esta palabra de nuestro Dios. Una hermosa palabra, hermanas, que nos tiene que edificar. No puedo decir a lo mejor te edifica. Tengo la certeza que si tú escuchaste con con tus oídos dispuestos a escuchar, estás y has sido edificada. Entonces dejemos de estar peleando con aquel que muchas veces permite ciertas situaciones en nuestra vida para enseñanza, para disciplina, o dejemos de estar peleando con aquellos resultados de nuestras acciones, que también a veces Dios dice, bueno, pues así se va a ir, no voy a intervenir, necesito que aprendas, necesito que entiendas. Gracias, hermana Gaby, que Dios te siga bendiciendo y Dios siga bendiciendo a cada una de nuestras hermanas que aún en medio de la dificultad, en medio de la prueba, porque sé que hay muchas que están pasando alguna tribulación, siguen guardando ese corazón de alegre, como decía ella, que al irlo uno a visitar, sale uno más lleno, en vez de ir a dar, uno recibe, y son muestras, ¿verdad?, de esa fe, de ese amor que ellas tienen por nuestro Dios. Hermanas, tenemos una alabanza más, nuestra hermana Edith Mary Gómez estará entonando. Adelante, hermana Edith. Ya, mi hermanita, vamos a cantar, pero vamos a cambiar de himno, de alabanza, ¿ya? Cordero de Dios. Dice así. A un mundo sucio vino ya aquel que sin pecado fue y entre hombres caminó. Llegó a ser Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor. Amo al Cordero de mi Dios. Oh, en tu sangre lávame. Señor Jesús, Cordero de Dios, tu don de amor se despreció, en una cruz se clavó, tu ira santa se calmó. Señor Jesús, Cordero de Dios, Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús,
Cordero de Dios. Perdida estaba cuando vi que ese castigo merecí, mas me llevaste junto a ti, llamándome un Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios. Oh, en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Amén. Gracias, hermana Edith, por dirigirnos en esta hermosa alabanza. Hermanas, pues ha llegado el tiempo de tener las oraciones. Hay varias peticiones que tenemos en lista. Sabemos que algunas no, muchas no están en esta lista. De antemano, nuestro Padre conoce sus necesidades y mis necesidades, aquellas que muchas veces nos atrevemos a pedir, aquellas que muchas veces guardamos en silencio, porque me decía alguien en una ocasión, ay, hermana, es que a mí ya me da vergüenza estar pidiendo por lo mismo. Dice, ya han de decir, esta hermana siempre está pidiendo. Y sin embargo, hermanas, pues eso es lo que nos dice nuestro Padre, ¿verdad? Clama a mí, pídeme, háblame. Y qué mejor la oración que usted misma ofrece delante de nuestro Dios, como decía ahorita nuestra hermana Gaby, cuando nos hablaba de ese momento en que Jonás oraba al Señor. Qué mejor oración esa que usted ofrece desde el fondo de su corazón. Allá donde nadie la ve, allá donde nadie la escucha, allá donde nada más usted y Dios saben lo que está pasando. Y aunque parezcamos esa muñeca fea tirada en un rincón, porque muchas veces hay necesidades que nos ponen en el suelo, hermanas. Hay situaciones que nos arrebasan y que solamente Dios puede intervenir. Y qué bendición esas pruebas que te ponen, que te hacen tocar el suelo, sentirte indefenso, inseguro, insegura, sentirte que no puedes más. Bendito Dios por ese problema que te haga mirar a Dios y pedir su ayuda. Hermanas, vamos a ir en oración, así como estamos. Vamos a orar. Amado Señor y Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, agradeciendo cada momento que tú nos das de tu amor. Agradeciendo, Señor, todas las maravillas que recibimos, que tú haces, Señor, porque a ti te place hacerlas, pero nos bendices a través de ello. Gracias, Padre, por el don de la vida. Gracias por la salud. Gracias por el amor de nuestros seres amados. Gracias porque nos das un techo, nos das el abrigo, nos das el alimento, el sustento, Señor, para poder estar en esta tierra viviendo, Señor. Gracias, Padre, porque no nos desamparas, Señor, aun cuando muchas veces somos injustas y nosotros somos los que te quedamos mal. Padre bendito, queremos pedirte perdón por nuestras faltas. Queremos pedirte que nos ayudes a seguir adelante, Señor, y que ese error que hayamos cometido, que muchas veces nosotras no dejamos ir, que lo traemos delante de tu presencia una vez tras otra vez, Señor, y luego lo volvemos a tomar. Padre, que nos ayudes a dejar atrás aquello que tú ya has olvidado. Si tú ya has decidido que nuestros pecados se van al fondo del mar y tú no tienes interés de traerlos nuevamente, Señor, entonces no nos permitas y ayúdanos, Padre, para no estar nosotros nuevamente removiendo y rebuscando eso que ya se quedó atrás. Gracias, Padre, por darnos el perdón, por darnos la sanidad, por darnos la paz, el consuelo, la esperanza, Señor. ¿A quién más pudiéramos acudir? Si tú eres nuestro creador, tú eres quien nos has diseñado, Señor, y en que en todo proceso de nuestra vida has estado allí. Gracias, Padre, y te pedimos que nunca nos sueltes de tu mano y aún más, Señor, que no nos soltemos nosotras porque muchas veces somos débiles y caemos y te faltamos, Señor, pero gracias por siempre estar ahí. Padre Santo, queremos pedirte por la familia de nuestra hermana Diana Cabral. Tú conoces, Señor, la situación que ellos están pasando como familia.
Tú sé con ellas, es una situación delicada para ellos, Señor, pero ella confía en ti, ellos te aman, te conocen, Señor, y ayúdalos a que su fe se siga fortaleciendo. De igual manera, ella te pide por su suegro, nuestro hermano Andrés Cabral. Él se cayó el día de ayer, Padre, y se encuentra hospitalizado en esa unidad de cuidados intensivos, Señor. Se sienten preocupados porque su glucosa no sube. Es muy poco lo que trae, Señor, y tú conoces, Señor, la necesidad que están viviendo y en tus manos lo ponemos. Padre, te rogamos también por nuestra hermana Rosita Bonilla, por ese viaje que tienen planeado junto a otro grupo de mujeres, donde van a ese retiro femenil, Señor, donde te rogamos que tú las guardes, que las lleves con bien, Señor, que bendigas el propósito del viaje, que las permitas regresar con bien a sus hogares y todo lo encuentren bien. Gracias, Padre, porque permites estos tiempos, Señor, donde podamos nosotras reunirnos, donde nos vuelvas a permitir estar en compañía cerca de nuestros hermanos en la fe, Señor. Y te pide también ella por su hija Carol, que tú sigas bendiciendo su salud. Padre, te quiero pedir también por la necesidad de mi hermana Edith Mary. Ella sigue pidiéndote, Padre, que tú levantes predicadores en la congregación donde ella se congrega, que tú sigas mandando hermanos que deseen, Señor, predicar y servirte. Te pide también, Señor, por ese gran desafío que ellas han tomado, por la bendición de poder organizar esa conferencia internacional para damas ahí en Bolivia, en La Paz. Padre, aún faltan meses hasta octubre, pero ellas están pidiéndote y clamándote que tú tomes el control de esta actividad, que tú les des la sabiduría para que todo lo que se haga, Señor, sea bendecido por ti de acuerdo a tu voluntad. Padre, nuestra hermana Consuelo Becerra te sigue pidiendo por sus defensas que han estado bajas desde hace ya un año. Ella se siente preocupada por esta situación, Señor, y te ruega, Padre, que tú seas con ella en esta próxima cita que tendrá para que guíe, Señor, a los médicos en los exámenes de laboratorio y puedan encontrar la causa y darle un tratamiento, Señor, que sea bueno para que ella pueda sentirse mejor. Te pido también, Señor, por la necesidad de nuestra hermana Nelly Narváez. Ella te pide por la salud de nuestra hermana Fabiola Campoverde. Usted conoce, Señor, su necesidad. Por nuestra hermana Julia de Vélez, también por toda su familia, Señor, ya que ella está también en este momento hospitalizada, está sedada y hasta ha tenido complicaciones con su diabetes, Señor, y que tú seas con los médicos y con su familia también que están ahí con ella. Por nuestro hermano Jorge Catota, él tuvo un accidente, Señor, y usted sabe también, Padre, qué es lo que está dañado en su cabeza y te pedimos por él. Te queremos pedir, Padre, también por nuestros hermanos que aún siguen de viaje, que tú les lleves con bien al destino, que bendiga sus propósitos y que les permita, Señor, regresar con bien a sus hogares. De igual manera, seguimos pidiéndote por la salud de su hermana, Sarita, que usted siga haciendo con ella. Y también, Padre, nuestra hermana Nelly te pide porque el día de mañana tiene que salir temprano junto a su hija Alexandra a esa cita médica. Que tú les acompañes, Señor, que bendiga su viaje y que seas con ellas en todo lo que ellas tengan que vivir el día de mañana, Señor, que las guardes. Y te sigue pidiendo ella por la protección para su hogar y para todo el país de ahí de Ecuador. Padre, te seguimos pidiendo por nuestra hermana Ana Margarita Cuellar. Ella es la suegra de nuestra hermana Xiomara Solórzano. Ella sigue delicada, Señor, después de aquella caída que sufrió hace ya varias semanas. Es una hermana mayor. Tú conoces, Señor, el sentir de ella y te rogamos que tú sigas siendo en su salud. Te seguimos pidiendo por la salud de nuestra hermana Yesenia Rentería, también por el tratamiento de mi vecina, de la señora Mirna Borunda, que tú seas con ella, con su esposo, con su hijo y que sigas guardando su ánimo, Padre Santo. Te seguimos pidiendo por nuestra hermana Jolie, por su necesidad que tiene junto a su familia, por protección y por todo lo que ellos, Señor, el sustento que necesitan. Te rogamos también por la congregación en Caltenango, Puebla, por el liderazgo, Señor, de esta congregación, por las decisiones que nuestros hermanos deban de tomar, que en todo obres tú. Te rogamos también por nuestra hermana María Orfila, que usted le siga dando sabiduría, que ella siga aprendiendo, ella anhela seguir conociendo más de tu palabra y ella te pide también por la salud de su esposo. Tú conoces la situación de Hilario Velázquez, nuestro hermano en la fe, quien ha decidido retirarse de tiempo atrás de la convivencia con la iglesia, Señor, y pues al parecer su manera de conducirse no es la
la que tú nos pides, Señor, la que tú deseas para nosotros, y ella te pide, Señor, por su situación espiritual y por su situación física, pero a que Él pronto regrese nuevamente a ti. Padre, te rogamos por nuestra hermana Esther Gómez, por el trámite de sus hijos. Usted conoce su necesidad, que usted la supla, Padre Santo. También seguimos pidiendo por nuestra hermana Sebastiana Chitic, hermana, la mamá de nuestra hermana Angélica González. Usted conoce el dolor que hay en sus rodillas, ya es una hermana mayor, una hermana que te ama, Señor, que le gusta congregarse con la iglesia, que le gusta visitar a la hermandad, aunque por las noches los dolores son fuertes en sus rodillas, pero ella ha puesto en su corazón, ha dispuesto a servirte mientras le sea posible. Que seas con nuestra hermana Sebastiana. También te pedimos por la salud de nuestra hermana Oneida Cabrera. Usted conoce sus problemas con sus pulmones, ella aún sigue batallando. Padre, ella le pide por su salud que usted obre en ella. Seguimos pidiendo por la señora Cira Herrera, por ese accidente cerebrovascular, que usted siga obrando en su salud y en los médicos que la atienden, que le sepan dar, Señor, un tratamiento que sea bueno, efectivo para ella. Seguimos clamando también, Señor, y dándote las gracias por la salud y la recuperación del señor Catarino García. Seguimos pidiéndote, Padre, que tú sigas obrando a favor de su salud, Señor, y de forma especial que Él abra su corazón para recibir tu palabra. Sabemos que es un hombre mayor, Señor, mas sin embargo también sabemos que tú quiebras los corazones, tú los quebrantas, Padre, y obra en Él para que Él busque conocer más de ti. Te pedimos también por la suegra de nuestra hermana María Isabel Mendoza, por la señora Nicolasia, que está en la unidad de cuidados intensivos. Te seguimos pidiendo por nuestra hermana Auri, especialmente por su pequeña, por la niña Daniela Luna, por esa cirugía que ella ha recibido en su cabecita, Señor, para drenar ese líquido. Padre, usted sabe que el procedimiento no fue como los médicos lo habían planeado y tuvieron que sacarla del hospital a causa de ese brote de COVID. Padre, que en este tiempo que ella está en su casa, que ella se pueda sentir bien, Señor, que usted la guarde a Daniela al igual a su mamá y que siga guiando a los médicos, Señor, para que puedan darle un tratamiento efectivo a Dani. Le seguimos pidiendo por Gary, el hijo de nuestra hermana María Escolástico. Él no ha podido ser intervenido. Su mami, nuestra hermana María, le pide por él, por su salud. Sus glóbulos rojos han estado muy bajos y por esa razón no ha podido hacer esa cirugía y está en un nuevo tratamiento, Señor, por el cual le pedimos que usted obre, que sea con él. Padre, también seguimos clamando por nuestra hermana Paulina Silva, por su salud, por la cirugía de su hermana Yolanda Silva, que usted ponga los medios y todo lo necesario, y también por la salud de su sobrina Yolanda, que usted sea con ellas y sus necesidades. También, Padre, seguimos pidiendo por la mamá de nuestra hermana Juanita Chapo, por nuestra hermana Josefina Moreno. Ella es una mujer ya de edad. Padre, usted conoce los problemas que hay en ella, lo que ella sufre, lo que ella padece. Que usted sea con nuestra hermana Josefina y también con nuestra hermana Juanita, que está al cuidado de su mamá. Y queremos seguir poniendo en sus manos la salud de la señora Dora Moreno, Señor, por esos exámenes médicos que ella tiene que seguir recibiendo y especialmente por esa biopsia que han de hacer en su hígado. Padre Santo, rogamos de su misericordia y que sobre todo Dora busque cada día más en usted la respuesta, Señor, y la esperanza. También rogamos por su hijo, él es Demetrio Jr., que debe de ser operado en el mes de marzo. Padre, que usted sea con él y con los médicos que están haciendo los preparativos. Seguimos pidiendo por la salud de mi suegro, Gonzalo Pérez, que usted siga bendiciendo su salud, que usted siga haciendo también con mi suegra, que está al pendiente de él. Padre, que usted siga proveyendo lo que ellos necesitan y gracias, Señor, por cada bendición que usted nos da, por el don de la vida, Señor, y le rogamos por ellos. Nuestra hermana Loida te da gracias, Padre, porque ya su esposo está por cumplir un año más de vida y seguimos pidiendo que usted siga bendiciendo la salud de nuestro hermano Moisés Zulueta, su esposo, al igual que a sus hijas, que usted sea con ella en todo momento y en esas clases que ella deba de compartir. Padre, que usted le siga dando palabra, que venga de acuerdo a usted de facilidad de palabra. Seguimos pidiendo por la bebé Lucía, la hijita de nuestra hermana Emiliana López, que usted obre en ella, Señor, en su salud,
en los tratamientos que tengan que darle, Señor, porque es una bebé prematura. Padre, gracias que nuestra hermana Carmina Medina ya está fuera del hospital, Señor, pero Padre, le pedimos por su recuperación, que usted obre en ella, que no la suelte de su mano, Señor. Usted conoce el sentir de mi hermana Carmina y le pido, Señor, que usted siga bendiciendo su salud, que sea con su esposo, que bendiga también la salud física y espiritual de su hijo Miguel y de toda su familia. Le seguimos clamando por el pequeño Alejandrito Ramírez Medrano, Señor, que usted siga poniendo los medios para recibir sus tratamientos, Señor, y también, Padre, que estos tratamientos sigan siendo efectivos para él. Gracias, Padre, porque sabemos que en todo momento usted tiene la última palabra y a usted aclamamos. Le rogamos por la señora Elba Luna, por ese tratamiento, esa cirugía que debe de someterse, Señor, porque pues es en cierta forma lo económico lo que la está deteniendo. Padre, sabemos que usted es un Dios que nos da más de lo necesario, Señor, y ella confía, Padre, que usted seguirá poniendo los medios para que ella pueda ser intervenida. Le seguimos rogando por aquellas personas que han sido afectados ahí en Turquía, por esas familias que han perdido muchos seres amados, muchos otros que aún no saben dónde están esos seres amados, Señor, que usted sea con ellos en esa necesidad. Le seguimos pidiendo por Maciel García, Señor, por los médicos que la están atendiendo, para que los tratamientos que está recibiendo sean efectivos, Señor, y siga bendiciendo su salud. Y sea también con toda su familia, Señor, en cada momento. Le rogamos por la cirugía que requiere nuestro hermano Edward Mujica. Padre, que usted ponga los medios, aún no le han llamado, no le han dado cita, Señor, y nuestra hermana Carol, su esposa, pide por su esposo. Padre, queremos pedirle también por nuestra hermana Lili Chaires, que usted le siga dando la completa recuperación de su rodilla. Gracias porque usted ha obrado en ella y ella sigue pidiéndote por la salud de su hija Ana, por los resultados médicos y los procedimientos a seguir. Te pedimos por la salud de la señora Santiago Herrera, por la mamá de nuestra hermana María Elena Zárate, que también ya es una hermana mayor y que está postrada en cama, Señor, que usted siga siendo con ella y con todos sus familiares que están al pendiente de ella. Le seguimos pidiendo por las congregaciones, las nuevas obras, Señor, por estos hermanos que con amor están trabajando, buscando más miembros, Señor, para que más almas vengan al conocimiento de la verdad y reciban ese perdón que tanto necesitamos. Que bendiga esta obra en Mountain View, donde está nuestro hermano Edgar Lucero y su esposa, nuestra hermana Mercedes Martínez. Que haya personas, Señor, que desean servirte, que les permitas a nuestro hermano Edgar, a nuestra hermana Mercedes, ir a ellos, Señor, para predicarles, que seas en todo momento en esta congregación y en todas las congregaciones alrededor del mundo. Le seguimos pidiendo por la salud de Sofi Casas, por el pequeño Timoteo, por Jorgito, por Desmond Dog, por Daniel Castillo, Señor. Es bueno saber que las cosas están tomando su curso, Señor, y que estos pequeños han estado estables, pero te pedimos, Padre, que sigas obrando en ellos, por sus familias también. Le rogamos por la salud de nuestra hermana Cinia Ibáñez, Esperanza Ochoa, por María Tiziana, por nuestra hermana Rosy Luján, por la hermana Lolita Hernández, por Giselle Castillo, por nuestra hermana Carmen Alcántara, nuestra hermana Lidia de Mexicanos, la hermana Marci Martínez, por María Gutiérrez, por Norma Castillo, por nuestra hermana Elfedia Navarrete, por mi cuñada Verónica Pérez, por la hermana Anita González y Anabel Salas, por nuestra hermana Maricela Herrera, por Delcy López, por Esther González, por nuestra hermana Rosalía Gándara, nuestra hermana Marlene Hernández, por la cirugía de nuestra hermana Eva Ferrer, por la salud de los hermanos Rubén Gómez, Adán Zambrano, Rubén Segarra, por nuestro hermano Omar Lucero, por nuestro hermano Pedro Mendías, por Ricardo Pinedo, por mi tío Ascensión Torres, por el señor Juan Carlos Luna, por esos estudios médicos que debe de haberle realizado el día de hoy, por el joven Samuel David Pacheco, por nuestro hermano Brian Martínez Sandoval, por nuestro hermano Amadeo Hernández, por nuestro hermano Eduardo Mujica, por nuestro hermano Gilberto Ríos, Rubén Estrada, que aún está en espera de esa biopsia del resultado. Señor, usted toma el control de ellos. Padre, en sus manos seguimos clamándote y pidiendo que te tomes control sobre nuestros gobernantes, por los afectados por los desastres naturales, por los que están en busca de un trabajo, por los secuestrados, por los extraviados, por las viudas, los encarcelados justa e injustamente. Padre, para que siempre haya alguien que les predique de tu amor, de tu perdón, Señor, y sobre todo que estas personas abran su corazón para conocerte y por sus familias. Le rogamos por los huérfanos, por aquellos que no tienen un hogar, por los que están vagando, por consuelo para los que han perdido a un ser amado, por los matrimonios que están en crisis y sus familias, por los que están luchando contra la ansiedad, contra la depresión o alguna necesidad y muchas veces sufren en silencio. Padre, le rogamos por los hijos que están en rebeldía, le rogamos por los niños, por los jovencitos
que están a veces con problemas de autismo por sus padres, por sus terapistas, Señor, que tú les des la guía, Señor, las pautas para poder ayudar a sus hijos, Señor. De igual forma por los ancianitos, por los niños, por los jóvenes, por las personas más indefensas que son muchas veces víctimas de abuso o de bullying, Señor. ¿Cuántas muertes ha habido de jóvenes por adolescentes a causa de que no conocen o no son conscientes de los riesgos de dejarse influenciar por otros? Cometen daños contra ellos mismos, Señor, y ayúdenos a nosotros como padres para estar atentos a las necesidades de estos jóvenes, más si son los nuestros, Señor, o los que están en la congregación o nuestros familiares. Te rogamos por aquellos que viven en adicciones, Padre, por aquellos que ya desean salir de esa condición, que pongas los medios y que ellos te busquen a ti, Señor, porque es la forma en que puedan continuar. Te seguimos pidiendo, Padre, que tú seas quien tomes control de nuestras emociones, que nos ayudes en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y acciones, Señor, porque solas muchas veces somos como los caballos que no tenemos control y corremos, Señor, simplemente a veces a la muerte o a herirnos a nosotras mismas. Por eso te pedimos que tú nos ayudes, Padre, a controlar estas emociones, a ponerlas a dártelas a ti, Señor, que tú nos ayudes a tener control. Le pedimos por nuestros matrimonios para que sigamos siendo esa ayuda idónea, y si no lo somos, Señor, pues que retomemos con sabiduría las actitudes que debemos de tener, que pongas palabras que sean sabias en nosotras, Señor, para poder cumplir con el papel que hemos decidido tomar para nuestros esposos. Te rogamos también por ellos, para que ellos sepan gobernar su casa, para que ellos hagan esto con amor y de acuerdo a tu voluntad, Padre Santo, bajo temor tuyo. Te rogamos para que tengamos la sabiduría para guiar a nuestros hijos, para guiar a nuestro hogar. Te rogamos por aquellos que están luchando contra el Alzheimer, Parkinson, cáncer, leucemias, linfomas, embolias, cualquier enfermedad, Padre, incluyendo las enfermedades mentales, aquellos que están con depresión, con ansiedad, que padecen esquizofrenia, bipolaridad, tantas cosas, Señor, que hay, enfermedades que muchas veces, Padre, nosotros no tomamos en cuenta. Y gracias cuando nos permites que nuestra familia, que nuestros seres amados estén bien, Señor, pero también sabemos que hay muchos que están padeciendo y por ellos te pedimos, Señor, por sus familias y por los médicos que los atienden. Padre, te pedimos por aquellas personas que están bajo quimioterapias, bajo radiaciones, inmunoterapias, cirugías de urgencia o programadas, por nuestros hermanos que están en diálisis, en hemodiálisis, Padre, para que ese tratamiento que reciben sea efectivo. Y Padre, para que usted les dé las fuerzas que ellos necesitan, al igual que sus familias que los apoyan. Por aquellos que están de viaje, Señor, que usted los lleve con bien de regreso a su casa y bendiga sus propósitos. Le pedimos, Padre, por aquellos que aún no te conocen, Señor, que están tomando estudios bíblicos, Señor, que abran su corazón y que tu palabra no regrese vacía. Por aquellos que han abandonado la fe, Señor, que tú les redargullas y que ellos regresen nuevamente hacia ti. Por los jóvenes de la iglesia, que sepan nuestros jóvenes guardar sus corazones de las pasiones de este mundo, Señor, y que no caigan en la tentación, en ese lazo de Satanás, Señor, que se presenta de muchas formas atractivas y al final causan muerte y tristeza. Padre, le rogamos por los institutos bíblicos, por los maestros, los alumnos, para que en todo momento ellos busquen honrarte y no honrarse a sí mismos. Rogamos, Padre, para que usted siga enviando obreros que anhelen servirte, Señor, con amor, que en las congregaciones donde nosotros estamos sirviendo, Señor, que no seamos solamente una persona que nos congreguemos, Señor, pero no actuemos, Señor. Ya no queremos ser solo oidoras, sino hacedoras de tu palabra. Padre, te pedimos por todos los ministerios que buscan honrarte, que tú los bendigas, que tú les abras puertas, Señor, y sobre todo que no haya tropiezos entre nosotros mismos, ni envidias entre nosotros como hermanos. Padre, te rogamos por todas las congregaciones donde nos reunimos, que seas con nuestros predicadores, que seas con sus familias y que seas, Padre, con toda la iglesia en la faz de la tierra. Tú conoces las necesidades que vivimos, en tus manos nos ponemos, Señor, y clamamos en todo momento que tú tomes el control de nuestra vida, Señor, y que en todo momento nosotros busquemos honrarte. Gracias, Padre, por estas clases. Gracias por cada una de mis hermanas que se ha dado el tiempo de escuchar esta hermosa clase, Señor, que esa palabra se quede en su corazón y les dé de ánimo, Señor, para seguir adelante sirviéndote. Por aquellas que más tarde estarán escuchando esta clase, Señor, también que la reciban con amor, Señor, y sé que a veces hay personas que escuchan las clases, Señor, sin ni siquiera darse cuenta por qué simplemente llegan a tus manos, Señor, pero todo pasa con un propósito. Tú tienes planes, Señor, y si
nuestros oídos han escuchado este tema, Señor, que no lo desechemos, sino que lo abracemos fuertemente y que sigamos adelante y dejemos de estar peleando contra ese aguijón. Bendice a cada una de mis hermanas, danos descanso a nuestros cuerpos esta noche y bendiga a nuestras familias, Señor, que están en donde quiera que ellos estén. Guárdelos, Padre Santo, y ayúdenos a seguir adelante en su camino. Perdónenos, Señor, te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos por estas cosas y el perdón de nuestros pecados. Amén. Pues bueno, hermanas, gracias a cada una que se ha dado cita esta tarde para acompañarnos en esta clase. Me voy a retirar de la plataforma de Facebook, hermanas. El día de mañana, pues ya nos seguimos transmitiendo hasta el próximo lunes, con el favor de Dios, lunes y martes. Será nuestra hermana Mercedes Martínez de Lucero, quien estará trayéndonos la tercera clase, hermanas. Se va el tiempo rapidito. La tercera clase de este mes de este lunes de febrero. Y pues mientras tanto, sigamos sirviendo a nuestro Dios ahí donde estemos, de acuerdo a sus posibilidades. Decía nuestra hermana Gaby ahorita de esta hermana Finita que dejó en el corazón de muchas personas. Yo era una niña cuando la conocí, pero claro que me impactó, claro que la escuchaba orar y la escuchaba platicar. Dejan una huella muy especial en el corazón de nosotros. Así es que si usted está en una condición similar ahorita que nuestra hermana Finita, pues acuérdese, no se vale ser gruñona, no se vale querer morder a la gente, y menos si usted tiene fe en nuestro Padre. Pídale ayuda, pídale que le dé la paciencia, la fortaleza, lo que requiera, hermana, porque pues sí, hay momentos en los que uno se cansa, uno es carne, pero no se deje vencer por lo malo, sino venza, dice la palabra, con el bien, el mal. Hermanas, que Dios los bendiga. Nuestras hermanas que están en Facebook, recuerden seguir aumentando la dosis de oración porque nunca es suficiente, y procuremos ser ¿más qué? Justas, porque la oración del justo, dice su palabra, puede mucho. Que Dios les bendiga a nuestras hermanas que están en Facebook.